Porque aquí vamos a estar hablando sobre los tres factores del alma. Sobre que el alma se mueve en estas tres dimensiones. Sobre la fe, sobre la unidad y sobre la unión. Así que si todavía tú no te has suscrito a este canal, yo te invito a que te suscribas a este canal para que así no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Así que para comenzar este podcast, vamos a estar leyendo un verso de la palabra de Dios para tener fundamento en el tema que nosotros vamos a estar compartiendo en estos próximos minutos. Porque yo sé que Dios a partir de este podcast va a comenzar a tratar contigo y tú vas a comenzar a tener revelación de parte de Dios. Y lo que tú vas a escuchar en este podcast te va a servir tanto que va a tener que compartirlo con más personas. Y vamos a estar leyendo un verso de la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 1. La palabra de Dios dice: solicitaos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjate que la palabra de Dios nos dice que hay una fe. Yo comencé hablando de que el alma se mueve en esta dimensión, sobre la dimensión de la fe. Hoy en día la generación necesita entender cómo es que funciona la fe y cómo nosotros podemos ser efectivos en la fe. Cuando nosotros hablamos de fe, obviamente nosotros entendemos que fe es creer, pero es que la fe tiene un más allá que usted lo va a aprender en estos próximos minutos. ¿Por qué? Porque con la fe existe algo. ¿Qué es lo que existe con la fe? Hoy en día nosotros podemos ver muchas personas que su creer la deposita en cosas que Dios no ha dicho. La fe que tú vas a depositar, tú tienes que depositarla en lo que Dios ha dicho de ti. Si Dios no ha dicho algo de ti, tú no puedes depositar tu fe, porque entonces esa palabra no tiene una activación en tu vida. Pero nosotros podemos ver que la palabra de Dios fue creada por Dios, inspirada por Dios, para que nosotros depositemos nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pasa? Mira, la Biblia es el único libro que tiene todos los principios universales que el hombre tiene que utilizar para moverse en la dimensión de fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a activar esos principios en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a activar los principios bíblicos universales en nuestra vida, nosotros vamos a ser personas que vamos a sobresalir en la sociedad. Porque cuando usted observa la Biblia, todo aquel que depositó su fe en Dios y creyó en Dios, en lo que Dios dijo de él, fueron personas que a partir de ese momento su vida nunca fue igual, sino que su vida tuvo un cambio de 360 grados. Por lo cual existe algo, y es que la fe tiene un extra. ¿Sabes cuál es el extra de la fe? Es que la fe es confianza. Cuando hablamos de fe, estamos hablando un 95% de confianza. ¿Por qué confianza? Mira, y es que la confianza tiene algo. Yo quiero que tú te grabes que cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de confiar. ¿En quién tú vas a confiar? En el que habló la palabra. ¿En quién? ¿Quién es ese? Jesús, Dios. Tu confianza tiene que estar depositada en la palabra que Dios habla acerca de ti. Mira,
Cuando nosotros nos vamos a las escrituras, nosotros vamos a observar una historia muy hermosa, que es la historia de Gedeón. Todos nosotros sabemos cuál es la historia de Gedeón. Para resumir y para dar el contexto exacto de lo que quiero explicar, dice la palabra que Gedeón tuvo un encuentro con el ángel. Pero hay algo en la vida de Gedeón. ¿Sabes qué? El ángel le dijo a Gedeón: Gedeón, tú vas a hacer funcionar en esto. Tú vas a lograr. Tú eres el que va a ayudar al pueblo de los madianitas. Tú eres el que Dios ha escogido para salvar al pueblo y para prosperar al pueblo y para librar al pueblo. Tú eres el elegido. Gedeón tenía una palabra, pero la palabra no se le activó. Yo quiero que tú prestes atención a esto. El cielo te da una palabra, pero tú tienes que buscar la activación de la palabra. Gedeón tenía una palabra dada por el ángel. Fíjate que la palabra dice que los ángeles son mensajeros. Cuando Dios te da una revelación, cuando Dios te da una palabra, solamente te dieron la palabra, pero falta la activación de la palabra que Dios puso en tu corazón. Hoy en día nosotros tenemos mucha palabra de parte de Dios, pero hay un gran número de personas que no está viendo el cumplimiento de lo que quizás Dios le está diciendo. Tenemos muchas personas que Dios le habla a través de los profetas, y Dios está usando a los profetas porque yo creo en los profetas y creo en el mover profético. Y Dios está hablando a muchas personas a través de los profetas. Pero ¿qué pasa con muchas personas? Dios te da una palabra, pero tú tienes que buscar la activación de la palabra. Y la activación de la palabra es lo que muchas personas no saben buscar. Y usted quizá diría: pero ven acá, pero si Dios te habla, Dios tiene que activarte. Mira, dice la palabra que a Gedeón se le dio una palabra. Mira, tú eres el elegido, a quien Dios ha escogido para libertar al pueblo de los madianitas. Tú eres la persona que Dios ha escogido para salvar al pueblo. Pero el ángel le dio la palabra y el ángel se regresó al reino celestial. Pero dice la palabra que pasado un tiempo el Espíritu descendió en Gedeón y la palabra que estaba en Gedeón se le activó. Este contexto: cuando Dios te da una palabra, tú tienes que depositar tu confianza en esa palabra. Y cuando esa palabra tú le das entrada en tu corazón, entonces el Espíritu Santo de Dios activará esa palabra. Pero ¿cómo yo activo esa palabra? Porque quizá muchas personas se están diciendo: pero ven acá, yo tengo al Espíritu Santo de Dios, entonces él me la tiene que activar. Mira, cuando Dios desata una palabra a tu favor, tú tienes que orar por esa palabra. Escribe eso si tú tienes una mascota. Cuando Dios te da una palabra a tu favor, tú tienes que orar por la palabra. Porque en medio de tu oración por la palabra que Dios desató a tu favor, es como viene la activación de la palabra de Dios en tu vida. Porque cuando tú comienzas a orar y a presentarle a Dios lo que Él mismo te habló, eso va a traer una reacción en el mundo espiritual, y la palabra que te depositaron a tu favor entonces va a tener una activación. Entonces ahí es donde funciona la fe. La fe es depositar tu confianza en aquel que te ha dado una palabra, y ese es Dios. Hablaba más atrás de que la Biblia maneja todos los principios universales. La Biblia Dios nos la dio y nos la compartió a nosotros para que nosotros naveguemos en ella a través de la fe. ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Mira, la palabra de Dios dice que nosotros vamos por el Espíritu. Obviamente Dios no va a usar en milagro, Dios no va a usar en señales, Dios no va a usar en prodigios, en maravillas, en poder, en ciencia, en profecía, en muchísimas cosas. Dice la palabra de que Dios va a mostrar su gloria a través de nosotros. Pero si tú en verdad tú quieres operar
en esa palabra que la Biblia te está diciendo que tú puedes caminar en esa palabra, tú tienes que buscar la activación de esa palabra en ti. Ejemplo, estamos hablando de la dimensión de la fe, de que yo necesito operar en fe para yo ver cosas mayores. Ejemplo, si la Biblia dice que nosotros vamos a ser utilizados de parte de Dios para Dios hacer señales, eso es una palabra a nuestro favor. Lo que la palabra me está diciendo, que si yo me propongo en que esa palabra se active en mí, esa palabra se va a activar, porque esa palabra está escrita de que todo aquel que cree, esa palabra va a ser funcional para él. Si tú eres aquella persona que ama el mover de Dios, quiere decir que ese principio bíblico que dice que Dios va a hacer señal a través de ti, entonces tú tienes que comenzar a buscar la activación. ¿Y cómo es que se busca la activación? Presentando ese principio de fe delante de Dios. Y cuando tú presentas ese principio de fe delante de Dios, entonces Dios va a activar ese principio en tu espíritu y entonces tú vas a caminar bajo señales. Cuando tú eres una persona que sabe mantener la unidad con el Espíritu Santo de Dios, tu vocación se te va a revelar. Fíjate que el apóstol Pablo habla del llamado, de la vocación por el cual tú fuiste llamado. Aquí hay algo muy poderoso. ¿Por qué hay algo muy poderoso? Porque la palabra dice de que el mismo Jesús dio a conocer 5 ministerios. El ministerio del apostolado, que yo creo que hay apóstol en este tiempo. El ministerio profético, que yo creo en lo profético. Existe el ministerio del pastor, el evangelista y el maestro. Fíjate que Jesús habilitó 5 ministerios para que sean funcional en la gracia. Ay. Voy a volver a repetir. Jesús habilitó 5 ministerios para que sean funcional ahora en el tiempo de la gracia. ¿Qué pasa? Que cada persona tiene un llamado de parte de Dios. Si tú eres de aquella persona que no sabe cuál es tu llamado, no te preocupes, porque ahora te voy a recomendar lo siguiente. ¿Tú sabes qué? Como la palabra te está diciendo que Dios a ti te ha llamado, entonces tú tienes que buscar a Dios para que Dios te revele en qué llamado Él te ha posicionado. Cuando tú sabes caminar en el llamado que el reino de Dios te ha encomendado, tú vas a ser funcional en todo lo que tú hagas. Fíjate que la palabra está hablando guardar la unidad en el vínculo de la paz, pero termina más para abajo diciendo llamado de vocación. Quiere decir que en el llamado donde a ti te han puesto, tú tienes que hacerlo con vocación, con amor, con paz, con mansedumbre. Fíjate que la Biblia nos recomienda que también nosotros tenemos que mantener la unidad con el cuerpo. ¿A qué cuerpo es que la Biblia se está refiriendo? La Biblia se está refiriendo a la iglesia, por la cual para mantener la unidad con el Espíritu Santo de Dios es a través de la paz que nosotros podemos obtener. Esa paz nosotros tenemos que mantenerla en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos, en medio de nuestra generación. Esa paz yo tengo que mantenerla con los hermanos que me rodean, porque cuando yo soy una persona que manifiesto el fruto de la paz con quienes me rodean, entonces yo mantengo lo que es la unidad con el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que cuando tú mantienes una unidad con el Espíritu Santo de Dios, las visiones, las revelaciones, la sabiduría van a descender frecuentemente a tu vida.